Jamás pensé que el amor pudiera surgir de la herida más profunda, la que fue abierta por la mano de quien debía protegerme. Mi propio padre, enceguecido por la ambición y la miseria, decidió entregarme como si fuera un objeto de cambio, como si mi vida y mis sueños no valieran más que unas cuantas monedas frías que tintinearon en sus bolsillos. Ese día, con un gesto de crueldad disfrazado de necesidad, me vi arrancada de mi hogar y arrojada a la propiedad de un hacendado despiadado, un hombre de mirada dura y sonrisa quebrada, que disfrutaba del poder que ejercía sobre los demás. En medio de aquella oscuridad, donde la esperanza parecía haber muerto, un encuentro inesperado estaba por desafiar mi destino y encender una llama que ni la tiranía pudo apagar. La hacienda se extendía como un reino de sombras y silencios, rodeada por vastos campos donde los trabajadores se movían bajo el sol ardiente como piezas insignificantes de un tablero cruel. El hacendado, dueño de cada mirada y de cada paso, imponía su autoridad con un simple gesto de su mano, y yo, arrancada de la protección de mi hogar, me vi obligada a caminar entre pasillos fríos, decorados con cuadros que parecían observarme con un desprecio silencioso. Cada rincón de aquel lugar olía a dominio y a dolor, como si las paredes mismas hubieran absorbido los lamentos de quienes habían sufrido allí antes que yo. Mis días comenzaron a transcurrir entre órdenes humillantes, miradas cargadas de amenaza y una rutina que buscaba doblegar mi espíritu. No era solo la pérdida de libertad lo que me desgarraba, sino la traición de sangre que me había conducido hasta allí, la certeza de que mi padre me había vendido como si mi vida fuera un simple precio en un mercado de ambiciones. El hacendado me observaba con una mezcla de posesión y desconfianza, como si temiera que yo, con mis silencios y mi resistencia callada, pudiera desafiarlo de alguna manera. En las noches, mientras la hacienda dormía, yo me refugiaba en la ventana de mi habitación, mirando hacia el horizonte, buscando en la distancia una señal de que todavía existía un mundo más allá de esas rejas invisibles. Allí descubrí que los trabajadores, aquellos hombres y mujeres de manos agrietadas y espaldas encorvadas, también cargaban cadenas invisibles, aunque las suyas fueran diferentes a las mías. Entre ellos comencé a reconocer rostros, miradas que me ofrecían compasión en secreto, como si en su silencio compartieran conmigo una alianza muda contra la tiranía del patrón. Fue entonces cuando mis ojos se cruzaron, por primera vez, con los de un joven cuya presencia no parecía encajar con la brutalidad de ese lugar, un hombre de mirada profunda y gesto sereno que parecía guardar un secreto en su interior. Ese joven, cuyo nombre descubrí más tarde en susurros, era Gabriel, un trabajador más en apariencia, pero distinto en su esencia. No se movía con la sumisión derrotada de los demás, sino con una calma digna, como si su espíritu no pudiera ser quebrado por el peso de la opresión. La primera vez que nuestras miradas se encontraron, sentí un estremecimiento que me atravesó como un relámpago, y aunque aparté mis ojos rápidamente, no pude evitar que su imagen quedara grabada en mi mente. Durante días, busqué con ansiedad su silueta entre los campos, esperando ese instante fugaz en que nuestros caminos se rozaban como hilos destinados a unirse. El hacendado, sin embargo, vigilaba mis pasos con celos enfermizos, como si temiera que yo pudiera encontrar en otro ser humano lo que él nunca podría darme: ternura, compasión, un respiro de libertad. Era consciente de que cualquier vínculo que tejiera en aquel lugar podría costarme caro, pero mi corazón, herido y desesperado, comenzaba a latir con una fuerza que ni yo misma podía controlar. La primera vez que Gabriel se atrevió a hablarme fue en el establo, bajo la penumbra de la madrugada, mientras el silencio aún cubría los campos. Su voz era baja, suave, como quien teme que incluso las paredes puedan delatarlo, pero en esas palabras había un calor que me devolvió la vida por un instante. Me preguntó si estaba bien, aunque ambos sabíamos la respuesta, y en ese gesto sencillo comprendí que no estaba sola. Desde entonces, cada encuentro robado se convirtió en un refugio, un respiro entre la asfixia de la hacienda y las cadenas del hacendado. Gabriel me hablaba de un futuro más allá de aquellas tierras, de lugares donde la libertad no era un sueño, y aunque sus palabras eran apenas murmullos, yo las guardaba como un tesoro en lo más profundo de mi alma. Era peligroso, lo sabíamos, pero cada mirada compartida alimentaba una llama que ni la amenaza constante podía apagar. El hacendado, sin embargo, no era ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Su carácter desconfiado lo hacía estar siempre atento, y aunque nunca dijo nada de manera directa, notaba cómo sus ojos me escrutaban con una intensidad que me hacía estremecer. Sabía que me vigilaba, que esperaba cualquier error para recordarme que mi destino estaba en sus manos, y esa certeza me obligaba a moverme con cautela, a ocultar cada emoción como si fuera un crimen imperdonable. Pero cuanto más trataba de encadenar mi corazón, más fuerte parecía latir, como si dentro de mí hubiera nacido una fuerza indomable, una necesidad de desafiar el yugo que me oprimía. Gabriel, con su serenidad y su valentía silenciosa, se había convertido en mi ancla, en el recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad podía existir la esperanza. Con el paso de los días, nuestras conversaciones se hicieron más largas y profundas, aunque siempre bajo el manto de la clandestinidad. Gabriel me contaba sobre su infancia,
historia, sobre los sueños que había tenido antes de ser atrapado por la hacienda. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me atrevía a abrir mi corazón y hablar de lo que sentía, de la herida que me había dejado la traición de mi padre y del dolor que me consumía cada vez que pensaba en la vida que me habían arrebatado. Él me escuchaba con paciencia, sin juzgarme, y en sus ojos no encontraba lástima, sino una fuerza que me invitaba a seguir luchando. Poco a poco, comencé a comprender que lo que estaban haciendo entre nosotros no era solo un refugio momentáneo, sino una llama que, si bien podía consumirnos, también podía liberarnos. Aún así, la hacienda no dejaba espacio para los sueños. El hacendado continuaba con su rutina de imposición y control, marcando cada día con su presencia opresiva. Su poder se extendía como un veneno, y todos, incluso yo, teníamos que obedecer sus órdenes con aparente sumisión. Pero bajo esa fachada de obediencia, mi espíritu se fortalecía, alimentado por la certeza de que había encontrado algo por lo que valía la pena resistir. La relación con Gabriel, aunque oculta, se convirtió en mi mayor secreto, una llama que debía proteger a cualquier costo. Y aunque cada encuentro estaba cargado de miedo, también estaba lleno de vida, porque en esos instantes yo dejaba de ser la mujer vendida por su padre y me convertía en alguien capaz de desafiar un destino impuesto. Había noches en las que me preguntaba qué sería de nosotros si el hacendado descubriera la verdad. Imaginaba su furia, sus castigos, la manera en que trataría de separarnos como si arrancara una raíz que amenaza con quebrar el suelo que domina. Pero incluso ese miedo no lograba apagar lo que sentía. Gabriel me enseñó a escribir pequeñas notas escondidas entre las maderas del establo, mensajes que se convertían en promesas silenciosas de un futuro mejor. Eran simples palabras, pero en ellas depositábamos todo lo que no podíamos decir en voz alta, y cada vez que las leía, sentía que la traición de mi padre se transformaba poco a poco en la oportunidad de forjar una vida distinta, una en la que yo pudiera elegir mi propio destino. El día en que nuestras manos se rozaron por primera vez, comprendí que habíamos cruzado una línea sin retorno. Fue un gesto breve, casi accidental, pero la electricidad que recorrió mi piel me confirmó que lo que sentía era real, que no era un espejismo nacido del dolor o la desesperación. Gabriel me miró con una intensidad que me dejó sin aliento, y en ese instante, todo el peso de la hacienda, del hacendado, del dolor y de la traición, pareció desvanecerse. Éramos solo nosotros dos, unidos por algo que ninguno había planeado, pero que ambos necesitábamos con desesperación. Y aunque sabíamos que el riesgo era enorme, ese contacto selló un pacto silencioso, una promesa de que no dejaríamos que el miedo dictara nuestras vidas. Así comenzó nuestra historia, oculta entre sombras y susurros, alimentada por la esperanza y fortalecida por el dolor compartido. Cada día era una lucha contra el hacendado y contra el destino que me había sido impuesto, pero también era una victoria silenciosa porque, en medio de ese infierno, había encontrado algo puro y verdadero. Gabriel se convirtió en mi faro, en la voz que me recordaba que aún era dueña de mi corazón, aunque no lo fuera de mi vida. Y yo, atrapada en las redes de la traición y la tiranía, descubrí que incluso en el lugar más oscuro puede nacer una luz capaz de desafiarlo todo. La construcción de nuestra unión estaba hecha de miradas robadas, de palabras prohibidas y de sueños que desafiaban la realidad. Y aunque aún no lo sabíamos, esa fuerza que nos unía estaba destinada a enfrentarse al clímax más brutal de nuestras vidas. La tensión en la hacienda se volvió insoportable cuando comenzaron a circular rumores de que algunos trabajadores planeaban rebelarse contra el patrón. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si la tierra misma presintiera que algo estaba por estallar. Yo vivía cada día con el corazón en un puño, consciente de que mis encuentros con Gabriel se volvían más arriesgados a medida que la vigilancia del hacendado aumentaba. Sus ojos me seguían con una intensidad enfermiza, y cada palabra que pronunciaba llevaba implícita la amenaza de un castigo inminente. Una noche, mientras los grillos cantaban en la penumbra, escuché al hacendado hablar con sus capataces. Estaba convencido de que alguien en su hacienda lo estaba desafiando, y juró que encontraría a los culpables aunque tuviera que arrancar la piel de cada trabajador para lograrlo. En ese instante, comprendí que el secreto que Gabriel y yo compartíamos estaba más cerca de ser descubierto de lo que imaginábamos, y que nuestro amor, tan frágil como poderoso, podía convertirse en la chispa que encendiera la furia del patrón. El destino decidió mostrarnos su crudeza una tarde sofocante, cuando el hacendado me llamó a su despacho con un tono que heló mi sangre.
Entré en aquella sala adornada con muebles oscuros y retratos de sus ancestros, y desde el primer momento supe que algo no estaba bien. Sus palabras fueron como cuchillos. Me acusó de esconder algo, de traicionar su confianza, de jugar con el honor de su casa. Yo intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban, y mi voz apenas encontraba fuerza para responder. El hacendado me rodeaba como un depredador que ha olfateado la presa, y cada silencio suyo era más aterrador que sus gritos. De pronto, arrojó sobre la mesa una pequeña hoja de papel, una de las notas que Gabriel y yo nos habíamos escrito en secreto. La había encontrado. Mi mundo se derrumbó en un segundo, y mis piernas casi cedieron bajo el peso del terror. El hacendado me gritó con una furia descontrolada, acusándome de deshonra, de ingratitud, de haber escupido en la mano que me había rescatado. Sus palabras eran veneno puro, y cada una de ellas estaba impregnada de odio y humillación. Intenté defenderme, explicar que lo que sentía no era una traición, sino la única chispa de humanidad que aún me mantenía con vida. Pero él no quería escuchar. Sus ojos ardían con una rabia que presagiaba violencia, y en un arranque de cólera tomó un látigo que colgaba en la pared. El sonido seco del cuero desgarrando el aire fue la antesala de un dolor insoportable que se estrelló contra mi piel. Caí de rodillas, con el cuerpo estremecido, mientras su risa cruel resonaba en la habitación. En ese momento supe que no solo quería quebrar mi cuerpo, sino también destruir mi espíritu, arrancarme cualquier rastro de esperanza que pudiera albergar en el alma. Pero lo que él no sabía era que Gabriel había presenciado parte de esa escena desde la ventana entreabierta. Su rostro, normalmente sereno, estaba desencajado por la furia contenida, y aunque sabía que desafiar al patrón podía costarle la vida, no dudó un solo instante en irrumpir en la sala. Con una valentía que parecía sacada de un sueño, se interpuso entre el hacendado y yo, su voz firme resonando como un trueno. Basta. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire mismo había dejado de existir. El hacendado, sorprendido por aquel atrevimiento, se quedó inmóvil por un instante, pero su sorpresa pronto se transformó en una carcajada oscura, la risa de un hombre que no teme a nada porque se sabe dueño de todo. Así que era tú, dijo, con un tono venenoso, y en sus ojos brillaba la promesa de un castigo que ninguno de los dos podría soportar. La discusión se transformó en un enfrentamiento físico que desató el caos en la hacienda. El hacendado, enfurecido, se lanzó contra Gabriel con una brutalidad desmedida, como un animal salvaje defendiendo su territorio. El sonido de los golpes resonaba en las paredes, y yo, paralizada por el miedo y la desesperación, apenas encontraba fuerzas para levantarme del suelo. Grité, supliqué, pero mis palabras se ahogaban en el estruendo del combate. Gabriel resistía con todas sus fuerzas. Cada movimiento suyo era un acto de rebeldía, un grito silencioso contra los años de opresión que pesaban sobre aquel lugar. Sin embargo, el hacendado era fuerte, más grande y más brutal, y pronto lo vi arrodillado, con el rostro ensangrentado, luchando por mantenerse en pie. En mis venas corría un fuego nuevo, una rabia que me impulsaba a desafiar el miedo, porque sabía que si no hacía algo en ese instante, perdería al único hombre que había amado en toda mi vida. Tomé el primer objeto que encontré a mi alcance, un pesado candelabro de hierro que decoraba la mesa, y con todas las fuerzas que me quedaban, lo levanté sobre mi cabeza. El hacendado, cegado por la violencia, no se dio cuenta de mi movimiento hasta que fue demasiado tarde. El golpe resonó como un trueno cuando el hierro impactó contra su espalda, haciéndolo tambalearse y soltar un grito de furia que heló mi sangre. Aprovechando ese instante, Gabriel se levantó con un esfuerzo sobrehumano y volvió a enfrentarlo. La lucha ya no era solo física, era un choque de destinos, una batalla entre la tiranía que había gobernado la hacienda durante años y el deseo desesperado de libertad que ardía en nuestros corazones. El hacendado rugía como una bestia herida, pero por primera vez en mucho tiempo lo vi vacilar, lo vi vulnerable. El caos atrajo a varios trabajadores, que comenzaron a reunirse en la entrada del despacho. Sus rostros mostraban miedo, pero también una chispa de esperanza que hasta entonces había estado apagada. Ver a Gabriel enfrentarse al patrón, ver que alguien se atrevía a desafiarlo, encendió en ellos una llama de valor que había estado dormida durante demasiado tiempo. Algunos dieron un paso al frente, armados con herramientas de trabajo, y en ese momento comprendí que ya no era solo una lucha entre nosotros tres, sino el inicio de algo mucho más grande, una rebelión que podía cambiar para siempre el destino de la hacienda. El hacendado, aunque aún luchaba con fiereza, comenzó a notar que el poder absoluto que había ostentado durante años empezaba a resquebrajar
relajarse bajo el peso de la unidad de aquellos a quienes había sometido. La batalla culminó en un instante que quedó grabado en mi memoria para siempre. Gabriel, sangrando pero erguido con una dignidad inquebrantable, logró desarmar al hacendado y sujetarlo contra el suelo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el mundo entero contenía la respiración. Los trabajadores, reunidos alrededor, miraban la escena con asombro y miedo, pero también con la certeza de que estaban presenciando el fin de una era. Yo corrí hacia Gabriel, temblando, y me arrodillé a su lado, tomando su rostro ensangrentado entre mis manos. En sus ojos vi el reflejo de todo lo que habíamos luchado por proteger: nuestro amor, nuestra dignidad, nuestra libertad. El hacendado, derrotado pero aún escupiendo odio, juró que aquello no quedaría impune, que aunque lo encadenaran, seguiría siendo dueño de nuestras vidas. Pero en ese momento nadie lo escuchó. Su voz ya no tenía poder sobre nosotros. El clímax de nuestra historia no fue solo el enfrentamiento físico, sino la revelación de que juntos, unidos por un amor nacido en el dolor, éramos capaces de desafiar incluso al destino más cruel. La hacienda, testigo de siglos de opresión, se convirtió en el escenario donde por primera vez resonó el eco de la resistencia, donde las cadenas invisibles comenzaron a romperse. Yo, que había llegado allí como una prisionera vendida por su propio padre, descubrí en ese instante que la verdadera libertad no se mide en rejas ni en posesiones, sino en la fuerza de un corazón que se niega a rendirse. Y aunque la batalla aún no había terminado, sabíamos que lo peor había quedado atrás, que habíamos encendido una llama que ni el miedo ni la tiranía podrían apagar jamás. El silencio que siguió a la derrota del hacendado era casi irreal, como si la hacienda misma no pudiera creer lo que había ocurrido entre sus muros. Los trabajadores, que durante años habían bajado la cabeza, permanecían de pie con los ojos muy abiertos, mirando el cuerpo del patrón reducido a un hombre común, vencido por aquellos que siempre había considerado inferiores. Esa visión transformó algo en todos nosotros. El miedo comenzó a desmoronarse como una pared carcomida, y en su lugar nació un valor nuevo, poderoso y contagioso. Gabriel, aún jadeante y cubierto de heridas, se incorporó con una dignidad que desbordaba cada rincón del salón, y en su mirada había un mensaje silencioso que todos comprendimos. No éramos esclavos, éramos seres humanos capaces de decidir nuestro propio destino. En ese instante supe que algo más grande que nosotros estaba naciendo, una fuerza imparable que ya no podría ser contenida. El hacendado, aunque derrotado, no dejó de lanzar maldiciones y promesas de venganza. Su voz áspera intentaba mantener el control que ya había perdido, pero cada palabra suya caía en el vacío, sin poder alguno sobre quienes lo rodeaban. Los trabajadores lo observaban con una mezcla de desprecio y alivio, como si por fin vieran al monstruo desnudo de su disfraz de poder. Decidimos encerrarlo en una de las habitaciones más oscuras de la hacienda, donde por primera vez probaría el sabor del encierro que había impuesto a tantos. Mientras era arrastrado entre gritos y forcejeos, yo sentí que la herida abierta por la traición de mi padre comenzaba a cicatrizar, no porque el pasado pudiera olvidarse, sino porque había encontrado la fuerza para resistir y transformar ese dolor en fuego. Gabriel me tomó de la mano y me susurró que aquello era apenas el principio, que nuestra lucha recién comenzaba, pero que ya nunca más estaríamos solos. Durante los días que siguieron, la hacienda se transformó en un lugar irreconocible. Los trabajadores, liberados del yugo del patrón, empezaron a organizarse, a repartirse las labores de una manera justa, sin látigos ni amenazas, con la convicción de que el trabajo debía dignificar y no esclavizar. Verlos sonreír por primera vez, ver cómo se apoyaban mutuamente, fue como presenciar el amanecer después de una noche interminable. Yo, que había llegado allí como una víctima destinada al sufrimiento, descubrí que mi voz tenía valor, que podía ser escuchada y respetada. Gabriel y yo recorríamos los campos tomados de la mano, y cada paso que dábamos era un desafío a la oscuridad que había dominado esas tierras. El miedo que antes nos encadenaba había dado lugar a un sentimiento nuevo, la certeza de que el amor puede ser el motor de una revolución silenciosa. No obstante, dentro de mí aún latía una sombra, el recuerdo de mi padre, aquel que me había entregado sin remordimientos al hacendado. A veces me preguntaba si alguna vez sentiría el peso de su traición, si sus noches eran atormentadas por la culpa, o si simplemente había seguido adelante con la frialdad de quien no conoce el amor verdadero. Esa herida no podía borrarse, pero comprendí que no debía definir mi vida. Gabriel me enseñó que la sangre no siempre determina quiénes somos, que la verdadera familia se elige en los actos de lealtad y en los sacrificios compartidos. Así, empecé a dejar atrás la necesidad de respuestas y de justicia, porque había encontrado algo mucho más grande: la libertad de construir un nuevo futuro,
Mi transformación no fue inmediata, pero cada día sentía que las cadenas invisibles que me ataban a ese pasado se hacían más débiles, hasta romperse por completo. Los trabajadores me miraban con un respeto inesperado, como si mi resistencia hubiera sido una chispa que les recordó que incluso en el dolor más profundo podía nacer la esperanza. Nunca me vi como una líder, pero entendí que la vida me había puesto en ese lugar y que debía usar mi voz no solo para mí, sino para todos los que habían sufrido en silencio. La hacienda, antes símbolo de opresión, empezó a convertirse en un refugio donde la solidaridad reemplazó al miedo. Gabriel estaba siempre a mi lado. Su fuerza y ternura me daban el equilibrio que necesitaba para no dejarme consumir por el rencor. En su mirada encontraba el futuro que tanto había soñado, uno donde el amor no fuera un crimen y donde las decisiones no fueran dictadas por el poder o el dinero, sino por la verdad que habita en el corazón. Un atardecer, mientras observábamos el cielo teñirse de rojo y dorado, comprendí la magnitud de nuestra transformación. No éramos los mismos que habían sufrido bajo el látigo del hacendado. Habíamos renacido de las cenizas, con cicatrices profundas, sí, pero también con una fuerza imposible de quebrar. Tomé la mano de Gabriel y sentí que el universo entero nos pertenecía, que habíamos ganado algo que nadie jamás podría arrebatarnos: nuestra dignidad. El amor que había nacido en secreto, entre sombras y lágrimas, ahora brillaba bajo el sol como una verdad indiscutible. Y aunque el futuro era incierto, sabía que cualquier camino que recorriéramos sería distinto, porque ya no caminaríamos con miedo, sino con la frente en alto y el corazón encendido. La transformación no fue solo nuestra, fue de todos los que habían habitado esas tierras malditas. La hacienda dejó de ser un símbolo de dolor para convertirse en un hogar compartido, donde cada risa, cada gesto de solidaridad era un triunfo contra los años de sometimiento. Yo, que había llegado como una prisionera, me descubrí libre por primera vez, no porque alguien me lo concediera, sino porque había aprendido a reclamar mi propia voz. Gabriel, mi compañero, mi refugio y mi amor, me enseñó que incluso en medio de la crueldad más despiadada puede brotar la semilla de un nuevo comienzo. Y así, con el corazón en paz y la mirada fija en el horizonte, entendí que la mayor venganza contra quienes nos habían herido no era el odio, sino la vida misma, una vida vivida con plenitud, amor y libertad. El eco de nuestra lucha permaneció en cada rincón de la hacienda, no como un recuerdo de dolor, sino como la prueba de que incluso en los lugares más oscuros puede florecer la esperanza. Mi padre me había vendido como si mi vida no valiera nada, pero el destino me devolvió un regalo más grande de lo que jamás soñé. Un amor que me enseñó a renacer, a no temer, a desafiar el destino impuesto. Hoy, al contar mi historia, sé que no hablo solo por mí, sino por todos los que alguna vez sintieron que no tenían salida. El amor inesperado que encontré me dio alas para ser libre, y quiero que recuerdes esto: nadie puede decidir tu destino más que tú mismo. Si mi voz llega hasta ti, no la ignores. Atrévete a luchar, atrévete a amar, atrévete a vivir tu propia historia.